Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Como hemos venido hablando, hermanos, sobre la confesión de fe en nuestra acción de gracias, eso vamos a darle continuidad a ese estudio. Como hijos de Dios, hermanos, debemos de familiarizarnos con el lenguaje de nuestro Padre Celestial. La Escritura dice en Romanos 4:17 que Él llama las cosas que no son como si fueran. En otras palabras, el lenguaje de Dios es un lenguaje de fe, ¿verdad? Un lenguaje de fe. Y ese es el lenguaje del Espíritu que igual nosotros debemos de conocer para dirigirnos a Dios, hermano. Una buena comunicación con Dios garantiza éxito en nuestra relación con Él. En Romanos 10:8-9 habla precisamente en dónde opera ese lenguaje de fe, ¿verdad? En dónde opera. Y es en base a lo que nosotros creemos en la Escritura, confesamos de ella y obedecemos. Es ahí cuando empezamos nosotros, hermano, a manejar ese lenguaje del cielo. Cuando conozco Biblia, cuando la confieso y cuando estoy dispuesto a obedecerla. Ahora, estamos hablando del segundo aspecto de la confesión de fe. La confesión de fe. Y en Efesios 5:19-20 dice que opera en tres aspectos: en nuestras conversaciones, en nuestras alabanzas y en nuestra acción de gracias. Y ahí sí quiero que vaya conmigo a Efesios 5:20, por favor. Efesios 5:20 dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se fija en el versículo, está hablando de una confesión de fe. ¿A través de qué? De nuestra acción de gracias, dando siempre gracias por todo. El ser agradecido, hermano, es algo que Dios espera de nosotros. Por eso es que dice siempre. No es algo que debe de ser algo eventual o ocasional. Debe de ser una costumbre para nosotros ser agradecidos. Debe de ser parte de nuestra naturaleza como hijos de Dios ser agradecidos. Amén. Y bueno, ese agradecimiento, hermano, no debe de operar en el alma. Es decir, no debe de estar motivado por lo que siento o por las circunstancias que me rodean. Por eso es que dice allí: dando siempre gracias por todo. Mi acción de gracias es muy independiente a las circunstancias que me rodean o a mi estado de ánimo, hermano. Por eso es que repito, dice: dando siempre gracias por todo. Ahora, obviamente que esto no lo puede hacer todo creyente, hermano, sino aquel que vive y anda en el Espíritu. Por eso es que la Escritura nos dice constantemente que busquemos la voluntad de Dios, que es ser llenos del Espíritu Santo. Porque solo una persona llena del Espíritu puede ser agradecida en todo tiempo. Puede ser agradecida independientemente cómo se sienta. Por eso es importante, hermano, entonces buscar una relación íntima, estrecha, cercana, no superficial con Dios para ser agradecidos. Para ser agradecidos. También dijimos, hermanos, que la confesión de fe en nuestra acción de gracias es agradecer anticipadamente una promesa, ya sea escrita o revelada a través de un ministerio profético. Solo que esta última debemos de tener el cuidado de que haya confirmación. La Escritura, hermano, por sí sola no necesita ser confirmada por hombre. Ya es palabra de Dios.
¿Me escucha? Yo no puedo cuestionar la escritura, la palabra escrita, no se puede cuestionar. Ahora, la palabra profética sí se nos ordena, hermano mío, a escuchar y a examinar. Amén. Porque tiene un rango de error, porque opera obviamente en este cuerpo mortal y frágil que somos nosotros, estas vasijas, hermano. Por lo tanto, siempre hay un rango de error cuando la gente pueda emitir una palabra profética. Por eso es que hay que esperar confirmación al respecto. Cuando ya tenemos esa confirmación, hay promesas escritas en la palabra, yo debo de no solo creer en ellas, sino confesarlas con mi boca. Y eso es la confesión de fe en nuestra acción de gracias. Tengo una promesa y la confieso y digo, gracias Señor, no he recibido aún esta bendición, pero agradezco por lo que viene. Eso es actuar por fe en mis acción de gracias. Y Dios espera eso de nosotros. Y estamos considerando ejemplos escriturales de confesiones de fe en acción de gracias. Jesús mismo, hermano, durante su ministerio hizo esto en 3 ocasiones. Bueno, creo que fue mucho más, pero registrado aquí en la escritura tenemos en 3 ocasiones cuando él agradeció a Dios anticipadamente una bendición, ¿verdad? Que él visualizaba por fe. Y la vez pasada consideramos la primera y en Juan 6:11, cuando lo vemos dando gracias al Padre, hermano, de una forma anticipada por un milagro de multiplicación de panes y peces. ¿Se recuerda de eso, verdad? Ahora lo vemos en otra ocasión. Quiero que busque Juan 11, 38, 41. Y vamos a ver en qué aspectos ahora nuestro Padre está dando gracias anticipadamente. Nuestro Salvador está dando gracias anticipadamente. Juan 11, 38 al 41. Dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, igual como sucedió, fíjese hermano, allá con los panes y peces, que él alzó sus ojos a lo alto, aquí igual vuelve a alzar los ojos a lo alto y dijo, Padre, ¿qué dijo? Aquí no estaba pidiendo, aquí estaba agradeciendo por algo que aún no se había concretizado en el mundo físico. Y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Mire, entonces aquí podemos darnos cuenta cómo Jesús levanta una acción de gracias anticipadamente por un milagro de resurrección de un buen amigo de él llamado Lázaro. Esa confesión de fe en su acción de gracias, hermano, estaba basado por una revelación, por una palabra dada por el Espíritu Santo. En otras palabras, no era una cuestión que Jesús simple y sencillamente se antojó decirlo. No, hermano, ya el Espíritu Santo le había revelado cuál era la voluntad de Dios para ese muerto. Fíjese bien, antes de dar la acción de gracias, el Espíritu Santo le había anticipado a Jesús cuál era su voluntad para esa persona que ya llevaba un buenos días ahí de muerto. Y quiero que lo veamos ahí en Juan 11, 4, porque ahí se declara, hermano, la revelación que tiene Jesucristo sobre esto. Fíjese bien, ¿cuál era el propósito por el cual el Señor iba a hacer ese milagro? ¿Ya tiene Juan 11, 4? Va, fíjese bien, dice así. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto lo dijo unos días antes de verlo dándole gracias a Dios por ese milagro.
Repito, ya Jesús sabía anticipadamente lo que el Padre quería hacer con el cuerpo de Lázaro. Él quería hacer un milagro con el propósito de que su nombre fuese glorificado y que la gente pudiese creer en su Hijo, en Jesucristo. Fíjese qué cosa más especial esto. Versículo 11-15. Aquí también da este argumento. Dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Fíjese, ¿qué dice? ¿Por qué se alegraba, hermano? Para que creáis, mas vamos a él. Entonces ahí podemos ver, hermano, que esa acción de gracias estaba fundamentado en que en una palabra revelada por Dios de una forma anticipada. Ya el Espíritu le había dicho: yo voy a hacer un milagro sorprendente con Lázaro. Yo voy a levantar a Lázaro, y ese milagro va a glorificar mi nombre y le va a ayudar a la gente a que crea en ti. Y ese era el trato que había hecho el Espíritu Santo con Jesús, hermano. Y por eso es que él confiadamente, cuando lo vemos, hermano, ante aquel desafío, él pudo decir: gracias, Padre, por este milagro que está por suceder. Porque ya, repito, el Espíritu Santo le había dicho que efectivamente aquello iba a suceder. Amén. Ahora, fíjese bien. Las circunstancias en que fue dada esa confesión de fe, esa acción de gracias, fue un ambiente cargado de reproche, hermano. No fue una situación fácil. Ahora quiero que nos enfoquemos en esto, ¿verdad? Las circunstancias que rodearon a Jesús cuando él estaba levantando sus ojos a los cielos y agradeciendo anticipadamente, ¿en qué circunstancias lo hizo? Bueno, en un ambiente, hermano, lleno de reproche. Quiero que lea, por favor, Juan 11:21. Juan 11:21. Y mire de dónde venían los primeros reproches. Y Marta dijo a Jesús. ¿Quién era Marta? La hermana de Lázaro. Y dijo esto. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué es eso, hermano? Un reproche, hermano. Aquí podemos darnos cuenta que había un corazón abrumado, hermano, por la pérdida y obviamente ignorando los propósitos de Dios. Y por eso es que estaba hablando de esa forma. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, le dijo. Y mire que curiosamente María, la otra hermana, dijo lo mismo, hermano. Quiero que vaya conmigo al versículo 32. Aquí tenemos el caso de María, mire. 32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, no lo saludó, no le dijo: Jesús, qué bendición verte. Lo mismo que Marta, se dirigió a él en un tono de reproche y le dice: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Así que podemos darnos cuenta que las circunstancias en que Jesús estaba no abonaban en nada para ser agradecido, ¿verdad, hermano? Había un ambiente de reproche entre la gente y especialmente entre los más allegados y más amados por él. No digamos de la otra gente, ¿verdad? Que estaban por ver semejante milagro. De hecho, el versículo 37 habla sobre esa actitud de ellos. Leámoslo. Dice: y algunos de ellos, es decir, los que estaban con María y Marta, consolando la pérdida de estas mujeres, dice, preguntaron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Mire, hermano, que Jesús estaba siendo bombardeado por personas muy allegadas a él,
por las personas que le amaban y que él también amaba, y también por las personas que obviamente, hermano, no conocían muy bien a Jesús, como el caso de estas mujeres. Así que el ambiente no era propicio o favorable para ser agradecido. ¿Me estoy dando a entender? A veces esperamos que un ambiente sea propicio y adecuado para ser agradecido. Aquí Jesús nos está diciendo que no necesariamente debe de ser así. Veamos otra situación que rodeaba a Jesús, hermano. Fíjese bien, había también un ambiente cargado de emotividad, ¿verdad? De emociones muy fuertes. Juan 11:33, aparte del reproche, había llanto, había drama, hermano, por Dios. 11:33, ¿qué dice? Jesús entonces, al verla llorando, es decir, a María, y a los judíos que le acompañaban, es decir, que no solamente María estaba llorando, sino que todos los acompañantes, mire, también dice llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esa atmósfera, hermano, que rodeó a Jesús, lo hizo a él también compartir ese sentimiento, tener ese sentimiento. Ve el versículo 34 lo que dice. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué dijo? ¿Qué hizo Jesús? Jesús lloró. Jesús lloró. Mire el ambiente en que estaba. No solamente había un ambiente de reproche, sino también un ambiente cargado de emociones, hermano, muy fuerte, de pérdida y dolor. Lo que me causa a mí mucha curiosidad es por qué Jesús lloró ante algo que sabía. Fíjese bien lo que le digo. ¿Por qué Jesús lloró si ya Jesús sabía que Lázaro iba a vivir? ¿No se ha puesto a preguntar eso a usted? ¿Por qué él lloró? Bueno, hermano, simple y sencillamente el Espíritu de Cristo vislumbró lo que hace el pecado, hermano. Sintió el pesar él, ¿verdad? Se identificó con las dificultades y los problemas que causa estar separado de Dios, hermano, que es dolor y al final muerte. ¿Qué, hermano? Dolor, enfermedad y finalmente ¿qué? La muerte. Y eso es lo que causa el pecado. Cuando Jesús, hermano, lloró, en su espíritu vislumbró todas las consecuencias del pecado. Y por eso es que se estremeció en espíritu. Y aparte de eso, hermano, lo hizo para tener empatía con nosotros. Por eso es que a mí me encanta lo que dice en Hebreos 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que él se identifica con el dolor de la pérdida, hermano. Él se identifica con la angustia. Él se identifica, hermano, con toda circunstancia adversa, con la intención de que podamos llegar a él con confianza, de que él me va a entender, te va a entender a ti, porque él ya pasó esas circunstancias por donde estamos pasando. Amén. Así que podemos ver, hermanos, que habían situaciones que no abonaban en nada a que Jesucristo pudiese ser agradecido, ¿verdad? Había un ambiente de reproche y de emociones muy fuertes, de pérdida. Pero aparte de eso, también Jesús estaba luchando con la incredulidad de la gente. Y no solamente la incredulidad de gente que no conocía de Jesús, sino de sus seres más allegados, hermano, que se supone que deberían de tener más confianza en él. Pero Jesús enfrentó también esta situación de incredulidad de la gente. Quiero que lea 39 y 40, por favor, y mire de dónde vino esa incredulidad. De una de las personas que amaban a Jesús. Dice así: dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. La hermana
la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que sí, que ¿qué dice? Que si crees, verás la gloria de Dios. En otras palabras, en ese momento el nivel de fe de Marta era, hermano, muy bajo. Por eso es que Jesús le dice: te es necesario creer, Marta, para que puedas ver la gloria de Dios. ¿Se da cuenta cómo Jesús estaba enfrentándose en un ambiente bastante hostil, hermano? Y aparte de eso, la gente que obviamente pues no conocía mucho de él, también tenía que enfrentar la incredulidad de ellos. Vea usted allí el versículo 40, ¿no? Lo que leíamos. Dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahí refleja la incredulidad de estas personas. Ahora, sin embargo, hermano, a pesar de las circunstancias adversas que rodeaban a Jesús, reproche, emociones tóxicas, hermano, y aparte de la incredulidad, Jesús no se paró, ni se estancó, ni tapó su boca. Aún con todas esas circunstancias adversas, Él levantó una acción de gracias. Él lo hizo, hermano, con una actitud de ¿qué? De fe, de confianza. ¿En quién? En Dios. Y en lo que Él quería hacer, hermano, porque Él conocía perfectamente cuál era la voluntad para la vida de Jesús en ese momento. Y en vez de enfocarse, escuche bien esto, en sus emociones, en lo que podían estar sintiendo las demás personas o las circunstancias adversas, le creyó a la palabra que había recibido del Padre. Y se mantuvo en ella, a pesar de la adversidad, se mantuvo firme, creyendo en esa palabra, aunque la gente no le ayudaba a creer, aunque las circunstancias no le ayudaban a creer. Pero él había recibido una palabra del cielo y para él bastaba y sobraba esa palabra para abrir su boca y decir: gracias, Padre, que aunque todavía no veo el milagro, pero si tú lo has dicho, yo lo creo, lo recibo, Señor, y gracias por eso. Eso es una confesión de fe. Eso es una confesión de fe, hermano. Fíjese bien, contextualicémoslo ya a nosotros esta historia. Debemos nosotros saber perfectamente, hermano, conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, aún en toda circunstancia adversa y difícil que nos pase. Y ese propósito que Dios tiene aún en las circunstancias difíciles que a ti te pasan, tiene un resultado final de bendición. Y usted debe de tener en mente esas palabras, así como Jesús tenía en mente lo que el Padre quería hacer con Lázaro. Usted también debe de tener en mente que toda circunstancia que pase, por muy difícil que sea, tiene un propósito y siempre redunda para bien. Romanos 8:28, ¿qué dice, hermano? Yo quiero que por favor leamos esto con detención, porque aquí vamos a desmenuzar algo. Romanos 8:28 dice: y sabemos, repita eso, saber. Es muy importante esto, el conocimiento, hermano. Tener un asidero en el cual yo pueda pararme en tiempos de crisis. Y aunque la gente no me ayude, y aunque las circunstancias no me son favorables, ¿qué importa? Si Dios ha dicho algo favorable de mí, Él lo va a cumplir. ¿Me escucha? Por eso es importante que sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y dice ahí, sigamos leyendo: y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice, amado? Todas, repita, todas las cosas. Quiere decir no solamente cosas buenas, sino también cosas
malas, así como la situación que estaban enfrentando María y Marta. Era una situación difícil, era una situación de pérdida, no era una cosa buena, era una cosa mala para la carne. Mas sin embargo, al final redundó ¿en qué? En bendición para ellas. Por eso le digo yo, es necesario que conozcamos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y que ese propósito, lamento decirlo, muchas veces se forja en circunstancias adversas y dolorosas, pero que el producto final siempre redunda en bendición. ¿Me escucha? Por eso es que dice allí, y sabemos. Aquí no el apóstol Pablo está hablando a gente ignorante. No, aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a personas que saben, que conocían esas palabras que él iba a desatar en ese momento. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Bueno, entonces para ustedes esta palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas redundan ¿para qué? Para bien, ayudan a bien. Ese es el final último del propósito, mire. Y repito, ese propósito es forjado en circunstancias adversas, en situaciones difíciles, pero al final el producto es esto: todo redundará para bien. Y dice, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se da cuenta que Dios tiene un propósito para su vida? Y debemos nosotros como hijos de Él conocer ese propósito. Ese es lo primero, conocer el propósito de Dios para mi vida. Luego, para que se cumpla ese propósito, hay adversidades, hay situaciones, hermano, pero tenemos que tener presente que al final de ese proceso duro y hostil, eso te va a ayudar a ti para bien. El final, el producto final es de bendición. No se me estanque en el proceso, por el amor de Dios. No se me desespere en el proceso, porque eso es algo necesario. Bueno, yo llamo eso males necesarios, hermano. Porque en los procesos el Señor va purificando. Porque en el proceso el Señor nos quiere hacer más fuertes espiritualmente, que creamos más a Él, y para que podamos, ¿qué, hermano mío? Darle gloria y alabanza cuando desata Dios el milagro. Así que hay propósitos en todo eso. Así como le dijo Jesús a los discípulos, es que esa enfermedad va a redundar para gloria del Señor y para que la gente crea en mí. Y lo mismo le está diciendo Dios a usted en ese momento, que la situación que usted está enfrentando al final del día va a redundar para bendición suya, para fortalecerlo espiritualmente, para que Dios se glorifique en usted. ¿Cuántos amamos los milagros? Pero ¿cuántos saben que los milagros se forjan en la adversidad? Los milagros no surgen así en tiempos de bonanza. Los milagros más extraordinarios de la Biblia fueron forjados, fueron procesados en situaciones adversas y muy difíciles. Así que, hermano, no se me cohíba aunque las circunstancias que tenga a su alrededor sean desfavorables. Si usted tiene una palabra del cielo, sabe el propósito de Dios para su vida y sabe que al final de ese propósito va a ser algo bueno, entonces usted puede levantar una acción de gracias anticipadamente a Dios. ¿Me escucha? Independientemente cómo esté la situación en este momento, usted puede ser agradecido, porque repito, usted sabe, conoce que el propósito de Dios es llevarlo a una revelación más fuerte para con Él.
y que usted agarre fuerzas y ánimo cuando mire la mano de Dios extendida, moviéndose a su favor. Así que no mire el proceso como un lugar donde va a morir. Al contrario, véalo como una oportunidad donde Dios extenderá su mano y va a darle la gloria, y va a ver usted la bendición, y va a ver usted la respuesta. Así que no se me desanime. No se turbe vuestro corazón, creed en mí, dijo el maestro. Es algo maravilloso cuando uno está muy consciente de las situaciones difíciles que pasan y que eso va a redundar para bien. Uno no colapsa, hermano. Uno no se detiene. El problema de muchos cristianos es precisamente eso, que no conoce que es necesario el desierto para llegar a una bendición. Y al ignorar tal cosa, estas personas se desaniman al punto de decir: esto no es conmigo, yo mejor me voy al mundo. Me dijeron algo que yo aquí no estoy viendo. En vez de mejorar, voy de mal en peor. Y la gente se desanima por lo que ve y por lo que siente. ¿Me escucha? Pero nosotros no somos de los que nos movemos por lo que vemos o sentimos. Nosotros nos movemos por fe. Y porque vivo y ando por fe, yo soy agradecido. Y yo puedo pararme en cualquier lugar y decir: gracias, Padre, por mi bendición. Y la gente ridiculizarte y decir: bueno, dándole gracias a Dios por esta pérdida que tenés. ¿No te has considerado cómo está tu economía actualmente? ¿No has considerado cómo está tu hijo perdido? ¿No has considerado a tu esposo que está peor que nunca? Ahora que tú estás orando, ahora que tú estás sirviendo, las cosas pintan mal. Pero aún con todo, sabes, conoces que a los que aman a Dios todo redunda para bien. Y eso no te detiene, y sigues adelante, y sigues confiando. Eso es lo que hizo Jesucristo. A Jesús no le importó que la gente le reprochara, no le importó el sentimiento tóxico que se movía en ese momento, no le importó la incredulidad de la gente. Lo que le importó, lo que le interesaba, era lo que conocía anticipadamente de lo que Jehová quería hacer con él en ese momento. ¿Me escucha? Entonces, por el amor de Dios, hermano, no se deje influenciar por la gente a usted. No se deje influenciar por las circunstancias. Usted puede estar rodeada de gente incrédula y usted puede estarle creyendo a Dios por algo grande y decir: ubícate. ¿Y quién te ha dicho que va a suceder esto? ¿No te has considerado en las circunstancias en que estás? Y ellos empiezan como a ridiculizarte, hermano, y a reírse de ti. Pero yo te digo: créele a tu Padre y cierra tus oídos a esas palabras de incredulidad. Créele a Dios, confía en Él, espera en Él. Y aunque la circunstancia realmente se vea hostil y difícil, usted debe de estar muy seguro de que al final de ese proceso todo ayuda para bien. Y es la respuesta que usted debe de tener en su boca cuando de repente la gente lo cuestiona a usted y le dice: bueno, ¿y cómo es que puedes dar gracias? ¿Y cómo que tú puedes servirle a Dios en tus circunstancias adversas y difíciles? Bueno, dice el cristiano, el que ama a Dios: esta circunstancia, es cierto, es difícil y dura, pero ¿sabes qué? Voy a salir pronto de ella. Y al final del día hay una bendición preparada para mí. Porque la Escritura dice que a los que aman a Dios, todo redundará para bien. Todo redunda para bien. Y esa es la seguridad que debemos de tener. Repito, aunque las circunstancias, hermano, o nuestros estados de ánimo estén en contra, debemos de tener una actitud de agradecimiento. Ahí se explica por qué un enfermo, hermano, aquel persona que ha recibido una mala noticia de un doctor y dice: no, mira, unos 3 meses te quedan de vida, puede venir al altar, puede levantar sus manos y darle gracias a Dios, porque sabe que al final de este proceso todo va a redundar para bien.
Aún en esa adversidad, aún en esa mala noticia, todo redundará para bien. Eso se explica por qué hay tanto creyente que aman a Dios y lo demuestran con esa actitud de temple, hermano. Que aún en tiempos de crisis y duros, ahí están firmes, templados, sacudidos como en la palmera con el huracán, ¿verdad? Pero ahí permanecen firmes. Pueden ser, hermano, peloneados como lo que sucede con los huracanes, ¿verdad, hermano? Me causa curiosidad esto. Cuando se pasan las imágenes de los huracanes que pasan por lugares, hermanos, donde hay palmeras. Las palmeras son quitadas de sus hojas, de sus palmas, pero permanece firme su tronco. Y dice la escritura, así es el justo, va a florecer como la palmera. Así es aquel que cree en Cristo. Así es aquel que ama a Jesús. Aún en fuerte tempestad, aún en fuerte ventisca. Puede que el enemigo le quite esto, que quite otro, quite aquello, pero su fe permanece íntegra y sigue creyendo y sigue esperando y sigue confesando lo que cree en su boca, con su boca. ¿Se ha topado con gente así usted? Yo sí, hermano. Que de repente está en una situación difícil, pero siempre hay un rostro agradecido. Mire, hace años había una mujer allá en Betel, donde yo me congregaba, llamada Andaluz. Esa mujer era un tremendo ejemplo. Mire, habían, muchas personas. Ella era algo fuera de serie. Cuando ella tenía diabetes, cuando estaban le amputaron una pierna, hermano. Le amputaron una pierna. Y mire, hermano, ella al final de su proceso, porque la diabetes se la llevó. Pero lo que le quiero decir que cuando fue amputada de su pierna, ella siempre estaba en el lugar que le encantaba adorar a Dios, que eran los primeros lugares. Y cualquier persona en su condición quizá ya no hubiese llegado a la iglesia, por miedo al que dirán. Señor, yo te serví y mira cómo terminé. Esta gente me vio caminando para arriba y para abajo, evangelizando, sirviendo con la señora, sirviendo en este grupo, sirviendo en esto otro, y ahora me van a ver mutilada. Señor, yo mejor me quedo en mi casa y paso este proceso calamitoso en mi casa. Ella no hacía eso. Ella venía a la iglesia, estaba sentada en el lugar donde ella siempre se le gustaba sentar, que era en los primeros lugares. Todo el mundo observaba a esta mujer con su pierna mutilada, en silla de ruedas, y alabando y glorificando a Dios. Y yo a veces, yo le entendí, yo decía, ¿cómo esta mujer? Porque yo la vi sana, hermano, yo la vi a ella, ¿verdad? Y mire, una unción maravillosa que tenía esa mujer, que cuando oraba, bueno, Dios la respaldaba a esa mujer de una forma extraordinaria. Pero ni modo, sucedió esto. Y esta mujer, en vez de quejarse, en vez de que sus circunstancias la limitaran, en vez, hermano, de que la misma gente, el miedo a la gente que la ridiculizara o que hablaran mal de ella, ella no le puso cuidado a eso. Ella se mantuvo fiel en el templo, en el mismo lugar donde ella alababa y adoraba con sus dos piernas y paradita. Ahora allí en el mismo lugar estaba sentada en una silla de ruedas, pero igual así, aún con todo eso, dándole alabanza y gloria a Dios, hermano, por Dios bendito. Mire, un día llegamos a su casa a visitarla y orar por ella, y nos contaba la experiencia. Y nos dice ella, cuando estaban por amputar mi pierna, decía ella, yo le dije al doctor, permítame, deme un tiempo. Quiero agradecerle a Dios por esta pierna que me sostuvo por muchos tiempos, por muchos años, y por medio de lo cual yo me movilizaba y le servía y le glorificaba a Dios. Ahora Él quiere quitarla. Permítame, doctor, que quiero agradecer a Dios por la pérdida de esta pierna. Así como se quedan ustedes, así me quedé yo cuando escuché eso.
Es que, hermano, y aquí a veces por un dolor de cabeza dejamos de venir. Por un problemita que te picó a ti un alacrán. Ya eso sí, el gran drama. No digamos cosas terribles, hermano. La gente se desaparece. Miren lo que pasó con el coronavirus. Mucha gente que todavía ha quedado en pánico, hermano, que no quiere ni acercarse a la iglesia. Todo lo está recibiendo en línea. El miedo los ha detenido. ¿Qué pasa con esas personas, hermano? ¿Dónde está ese amor que debe de demostrarse? No solamente en las buenas, sino también en las malas. Y saber que todo va a redundar para bien. Mire, hermano, todos, bueno, cualquiera puede haber dicho, bueno, y qué bueno puede haber visto uno de todo esto, ¿verdad? Que le estaba pasando a la hermana. Mire, hermano, ¿sabe qué era lo bueno? Bueno, por lo personal yo hablo. En lo personal yo hablo. Por lo que miraba, por esas palabras que decía, mi fe se fortalecía. Y me daba cuenta que mi fe no debe de ser algo emotivo, algo circunstancial, sino enfocado en Cristo. Que aún en las buenas y en las malas, Él está esperando una acción de gracias. Aún en las pruebas y en los procesos duros y difíciles, Él está esperando un cántico de alabanza, un cántico lleno de agradecimiento. Pero lamentablemente no muchos tenemos eso, hermano. Porque es fácil a nosotros ser agradecidos cuando ya vino la bendición, pero cuando estamos en espera y aún así con problemas y dificultades y ser agradecidos, eso es de otro nivel. ¿De qué nivel está usted? ¿En qué nivel andamos? ¿Andamos con los que vuelan en las alturas como las águilas o somos como los pollos? De la tierra y no del cielo. Yo no sé si me estoy dando a entender el juego de palabras que estoy utilizando. Porque usted no es de la tierra, usted es del cielo. Por lo tanto debe de volar en las alturas. Usted debe de posicionarse en un lugar alto por encima de las circunstancias que operan en esta tierra para que pueda tener éxito como creyente y no se desmotive ni se desmoralice. Ya le digo, uno puede decir, pero ¿en qué redundó para bien a esa mujer? Bueno, lo que probó fue primero que la fe de esa mujer era genuina. Porque, mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Uno se da a conocer lo que es en la prueba. Mire, alabar a Dios y venir a la iglesia cuando todo está bien es fácil. Cualquiera puede hacerlo. Cualquiera. Pero venir a la iglesia en tiempos de pérdida, en tiempos de dolor, en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad y en tiempos en los cuales el Señor te ha dicho, yo no te voy a curar, de esa enfermedad te vas a morir, pero aún así tú mantienes la fe. Eso revela la calidad de creyente que eres. Entonces eso ayuda para bien los no de Dios. Cuando de repente Él dice, bueno, mira mi hijo, ¿verdad? De algo te tengo que llevar. De algo tenés que morirte. ¿Me escucha? Ay, qué gran pánico que le tenemos a la muerte. Natural, es natural. A lo desconocido todos le tenemos miedo. Pero es ahí donde tenemos que, hermano, enfocarnos que al final de ese proceso, aún de la misma muerte, hay algo mayor que nos espera. Y esta mujer, hermano, tenía conciencia de eso. Él decía, yo no estoy triste, mi gozo no se ha desaparecido, al contrario, sé a dónde voy, me decía a mí. Sé para dónde voy, donde ya no hay dolor, donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay más muerte. Jesucristo dijo algo similar un día cuando llevaba la cruz y dijo, y mujeres, ¿y ustedes por qué lloran por mí?
La gente sentía el dolor o lo percibía por la cruz que llevaba, por la situación difícil, y decir: Jesús, semejante cosa, ¿y por qué lloran por mí? Lloren por ustedes. En otras palabras, yo voy a algo mejor. Mi propósito divino ha sido cumplido. Estoy cumpliendo mi misión. ¿Por qué lloran por mí? Lloren por ustedes, les dijo. Entonces, hermano, allí nos damos cuenta nosotros. Por eso le digo, todo redunda para bien, aún en la adversidad, aún cuando la respuesta de Dios es un no. Porque todos queremos un sí de Dios, hermano. ¿Sí o no? Pero ¿qué tal si la respuesta es no? ¿Qué tal? ¿Seguiría usted con el mismo fervor? ¿Seguiríamos nosotros en la misma situación en que estamos? ¿De venir a la iglesia y de servir? Yo repito, yo a veces me interrogo y me pongo en escenarios hipotéticos en mi mente, ¿no? Y digo: Señor, ¿qué haría yo en esta situación? ¿Seguiría, Padre, o no seguiría? Y todo ha quedado como un silencio porque tengo miedo a la respuesta. Porque engañoso es el corazón nuestro. Yo le voy a decir una cosa: yo no le tengo miedo a la gente, ni al mundo, ni al diablo. Al que le tengo pavor es a Freddy, fíjese. Mi peor enemigo convive conmigo. Su peor enemigo convive con usted. Es usted mismo. Ese mal que hay en usted, que lo puede terminar descalificando de los propósitos, de los sueños divinos, hermano. Hombre, si el diablo no hace que las cosas le sucedan, usted decide que pasen. Porque el diablo no te pone una pistola en la cabeza para que peques. Eres tú. Él pone la tentación, pero ya está en uno ceder en ella. El mundo, por consiguiente, pone ahí sus deleites, hermano. Está en uno ceder en ello. Por eso le digo, mi peor enemigo soy yo. Su peor enemigo es usted. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, hombre. Entonces, para mí, cuando yo me veo en pruebas y dificultades, yo puedo ver cosas buenas ahí, aunque las cosas se estén empeorando, aun cuando la respuesta sea negativa. ¿Por qué razón? Porque observo cuál es mi actitud, y si mi actitud es correcta, entonces yo digo: Padre, te doy gracias, porque ahora yo me doy cuenta que verdaderamente soy lo que digo ser, un hijo tuyo. Porque te estoy alabando pese a esto, porque te estoy glorificando pese a esto, porque te estoy sirviendo pese a esto. Ahí es donde uno empieza a recibir calificaciones del cielo. Es allí donde el cielo mismo se abre y digo: ahora conozco que temes a Jehová. Solamente allí. Por eso le digo, usted me puede decir, ¿verdad? ¿Y en qué redundó para bien en esa situación para ella? Si esa enfermedad la terminó llevando, Dios no la sanó, pese a la calidad de servidora que era, hermano. Y esa enfermedad se la llevó. Y se la llevó mutilada. Y uno puede decir: pero qué cosa buena puede resultar de todo eso. Bueno, para ella, repito, se dio cuenta que era verdaderamente hija de Dios, que no le estaba sirviendo buscando a Dios por interés, sino porque verdaderamente le amaba. Y estaba muy consciente que al final de este calvario había el cielo abierto para ella. Un propósito definido, un conocimiento que esta leve tribulación momentánea redundará en alabanza y gloria para Dios. Y así decía ella: yo no estoy triste, yo sé el lugar a donde voy. Es más, yo le digo a mi padre: acelera esto, Señor, porque quiero irme rápido contigo. Quiero ver tu rostro, quiero verte cara a cara. Mira, hermano, son cosas. Bueno, ¿y en qué redundaba en uno? Pues ya le digo, en mi caso, en mi experiencia personal, a mí me fortaleció en mi convicción y me hizo ver con hechos que yo le debo de servir a Dios en las buenas y en las malas.
que yo no debo de ser como el sonpopo de mayo, que yo no debo de ser como la cigarra, por cierto que van a aparecer por ahí. Solo en temporada, ¿verdad, hermano? Hay creyentes que somos así, que por temporada nos vemos. Temporadas buenas, pero cuando las temporadas son malas, brillan por su ausencia. Y quieren un milagro, y quieren una bendición. No es así, hermano. No es así la cosa. Allí es donde uno debe de tener fe, confianza en nuestro Padre y mantener que la seguridad de que para los que aman a Dios todo redundará para bien, aún las negativas que tengamos de parte de la divinidad. Me va a revelar realmente lo que soy, no lo que creo ser. ¿Aló? ¿Ya se ha descubierto más de alguna vez usted mismo en una situación? Que aquí ha cantado o ha dicho: ay Señor, yo te amo, Padre, yo y soy, y con esto, Padre mío, tú sabes, Señor, que yo te serviré y te voy a seguir. Ay, pero cuando le viene la prueba, ¿será que lo que dijo en el pasado lo está viviendo hoy en su presente oscuro? Se da cuenta que eso redunda también para bien suyo, porque le está manifestando que hay hipocresía en nuestro corazón, que hay falsedad en nuestro corazón. Y es ahí donde uno tiene que rectificar y decir: no, Señor, qué barbaridad, nunca pensé que esta actitud aflorara en mí en este tiempo difícil. Perdóname, Padre, pero voy a seguir mi ritmo. Independientemente si tu respuesta es sí o tu respuesta es no, ahí me vas a tener en mi silla, alabándote y glorificando a Dios. Allí me vas a tener en el ministerio, cual sea en que estoy desarrollándome, sirviéndote, Padre, hasta que la muerte me lleve a tu presencia. ¿Redunda para bien eso? Claro. Reveló la calidad de creyente que eres. Y le das ejemplo a los demás. Inspirás a los demás. Pero dígame usted, ¿será que inspira un creyente, hermano mío, de que cualquier dificultad lo detiene? ¿Será que fuente de inspiración esa persona? No. Por eso le digo, sea una de esas personas que inspiren a otros. Sea usted una de esas personas que hablen con el ejemplo. Aló. No solamente con palabra, sino con su ejemplo. De estar firme aún en la adversidad, aunque la respuesta sea no, pero aún se mantiene. Repito, las circunstancias pueden ser difíciles y adversas, pero aquella persona que ama a Dios conoce cuál es el propósito de Él para su vida y sabe que al final todo ayuda para bien. Quiero que leamos, por favor, Romanos 4, 18, 21. Romanos 4, 18, 21. Aquí tenemos el ejemplo de Abraham. Fíjese bien. A pesar de las circunstancias que estaban en contra de él, un hombre de 100 años, casi 100 años, de su mujer de 90 años, a pesar de esa circunstancia, él mantenía firme su convicción de una promesa para su vida. Él tenía conciencia de cuál era la voluntad de Dios para él. Que iba a ser padre. Esa era la voluntad de Dios para él. Iba a ser padre. Y mire, las circunstancias adversas, los cuales él miraba que su cuerpo se deterioraba con el tiempo, pero aún así, él mantuvo una acción de gracias a Dios. Pese a la circunstancia, pese a la adversidad, él supo ser agradecido. Quiero que lea, por favor, 18 en adelante. Él creyó, aquí está hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Y enfatizo esto,
Porque repito, Jesús fluyó en eso. Conocía la voluntad de Dios y por eso era agradecido. Aquí tenemos a un hombre que también conocía cuál era la voluntad de Dios y por eso era agradecido. Y su agradecimiento no estaba basado en sus sentimientos o en lo que él podía observar de sí mismo, sino en aquel que había prometido. Siga leyendo. Dice allí: creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Y qué dice en el 19? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, sino siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mira, hermano, ¿será que la circunstancia era favorable para ser agradecido? No, ¿verdad? ¿Verdad que no era favorable? Pero siga leyendo. ¿Cuál era la actitud de este hombre? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Vuelvo a enfatizar, él conocía el propósito de Dios para su vida. Lo que dice Romanos 8:28. Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Se forjan en las adversidades esos propósitos, pero todo redundará o ayudará para bien. Por eso es que él pudo decir, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Miren qué interesante. En el proceso, en vez de desanimarse, él se fortalecía. ¿Me escucha? En el proceso, en vez de desanimarse, él se fortalecía en fe. ¿Y qué dice que hacía como muestra de eso? Es que mire, hermano, la fe es algo que se demuestra, es visible. Así como el amor es algo que se demuestra, no es solamente de hablarlo. Lo mismo en la fe. Dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cómo expresaba Abraham, hermano, su fe en Dios? Bueno, mire lo que dice: dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí tenemos un hombre dándole gracias a Dios anticipadamente de su bendición, porque tenía una promesa, sabía cuál era el propósito de Dios para su vida. Un día Jehová le dijo: de tus lomos van a salir reyes, tu descendencia va a ser incontable. Y su esposa era estéril, hermano. Así es Dios, hermano. Así es Dios. Desata palabras en circunstancias adversas y difíciles. ¿Y qué es lo que le corresponde a uno como hijo de Él? Creer a papá. Uno cuando está niño es bien crédulo a su papá, ¿verdad, hermano? Es bien crédulo al papá. Yo le creía todo a mi papá cuando me decía: mira, te voy a regalar esto si vos haces esto, mira que yo te voy a llevar a... Yo encantado, o sea, porque un niño así es por naturaleza, bien crédulo. Le puedes decir: mira, la luna está hecha de queso. Sí, dice el niño, es cierto. Es bien crédulo. Pues Cristo dijo: aprendan a ser como niños, en su fe, en su confianza ciega al Padre. Aprendan a ser como un niño. Aprendan a creerle a Dios independientemente en qué circunstancia te dio la promesa. Aprende a creerle a tu Padre independientemente la gente crea o no crea. Lo importante es que Dios tiene algo para ti.
Ahí tenemos un ejemplo maravilloso escritural de un hombre que levantó una acción de gracias anticipadamente por su promesa. ¿Por qué razón? Porque sabía, porque conocía que poderoso era Dios para cumplir su promesa, aunque las circunstancias eran adversas y difíciles. Apréndele a creerle a tu Dios. Y ese creer que te lleve a la confesión. Habla con tu boca y di: gracias, Padre, por esta bendición. Puede ser que no estoy viendo las cosas muy favorables. Al contrario, todo se está poniendo peor, Señor. Estoy rodeado de gente que me está reprochando que por qué yo te estoy sirviendo y me ven mal. Porque hay gente que se pinta para eso. Ahí tenemos a una mujer con un esposo incrédulo que dice: bueno, mujer, ¿y para qué vas tanto a la iglesia? Mira, ni te oye. Mira cómo está tu hijo. Mira cómo está la situación nuestra. Ni te oye, ¿para qué estás yendo? Llena de reproches la casa, hermano. Amén. Y aún con todo eso, ahí llega, aquí viene y ahí está sirviendo, a pesar de que hay un reproche constante. A pesar de que se rodee de gente pesimista y negativa, que eso abunda hoy en día, hermano. Que las cosas se van a poner peor, que las cosas van a ir, va a ser algo caótico, que la situación de esta tierra pues no le pinta nada bueno. Y yo digo: bueno, sí es cierto, eso es cierto. Lo que sí sé yo es que aunque estoy en el mundo, no pertenezco al mundo. Y como Él es mi Padre, Él me va a ayudar a caminar en alta mar sin hundirme. Y como Él es mi Padre, yo voy a creer que aunque el fuego me envuelva, la llama no me va a quemar. Yo voy a creerle a mi Padre que aunque me esté, hermano mío, con aquella agua, ¿no?, con ímpetu viniendo en contra de mí, no me voy a ahogar, no me voy a hundir, porque su mano derecha estará extendida para levantarme y sostenerme, hermano, y hacerme caminar en medio de un mundo hostil y difícil. Pero esa es parte de la convicción que uno tiene, como la tenía Jesús, que se movió en ese acto de confesión, hermano mío, de acción de gracias anticipada, independientemente de la circunstancia, como se movió Abraham, como vemos aquí, que le dio gloria a Dios anticipadamente, a pesar de que tenía casi 100 años y su mujer 90. Pero aún con todo fue agradecido, porque sabía que Dios le había prometido algo y que iba a cumplir. ¿Me escucha? Como aquella mujer que le cuento, ¿no?, de que a pesar de que fue un no, porque yo creo que Dios que ella estuvo diciendo: Señor, sáname, porque ella contaba testimonios de sanidad maravillosos, hermano. Dios la sanó muchas veces a esa mujer, fíjese, pero de esa enfermedad no quiso Él sanarla, porque repito, de algo tenemos que morirnos, Señor. De algo vamos a morirnos, no crea usted. Dios lo puede sanar ahora, pero el día de mañana le va a venir otra enfermedad, y puede hacer que de esa enfermedad partamos. ¿Me escucha? Mire, apréndase a aferrarse a las cosas eternas, no a esta vida, hombre, y la va a pasar mejor. Así se lo digo, ahí se lo doy un consejo, ¿no? Aprenda a vivir allá con sus ojos puestos en eternidad y no en las cosas terrenas, porque todo lo que hay aquí en esta tierra, aún las bendiciones que Dios nos da en esta tierra, hermano, van a perecer, hombre. Dios te puede dar muchas bendiciones a ti en respuesta a tus peticiones. Te puede dar mucha bendición en todas las áreas, pero todas esas bendiciones van a quedar aquí en la tierra. Pero hay una bendición que trasciende a este mundo efímero. Hay una bendición, hermano mío, que va a trascender a esta vida.
Y es lo que Dios quiere que usted aprenda a visualizar. Puesto los ojos en Jesús, puesto la mirada arriba en los cielos, donde está la morada, donde está la casa que Jesús es preparado para usted. Hermano, tengamos esas convicciones. No se me enamore de las cosas que tiene en esta tierra. No se me apegue a personas. No se apegue a su esposo. No se apegue a sus hijos. No se apegue a su trabajo. No se apegue a sus posesiones. Eso es temporal. Eso va a quedar acá. Apéguese a las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas, que nunca van a faltar. Y aunque toda esta tierra pase, la voluntad de Dios para su vida va a permanecer. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para su vida? Que en un día menos pensado usted esté allí en las nubes, alabando y glorificando a Jesús, bendiciendo su nombre, exaltándole, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo donde ya no va a haber enfermedad, ni dolor, ni tristeza, ni pérdida. Hermano, lo que nos viene es maravilloso, hombre. Pero aquí estamos nosotros como esos Volkswagen de los años pasados, ¿verdad, hermano? Con los faroles viendo para la calle, así, aquí a la calle. ¿Sí o no? Que así son los Volkswagen. Y bien raro el diseño, ¿verdad? De esos faroles, viendo para así, ¿verdad? Para abajo. Y no, usted no debe de ver para abajo. Usted debe de aprender a ver para arriba. Porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tú eres como los Volkswagen, todo lo que le puede pasar a esta vida te va a afectar. ¿Me escucha? Pero si tus ojos están puestos ahí arriba, lo que te pueda pasar en esta vida, lo que te pueda faltar en esta vida, lo que te pueda suceder en esta vida, sea bueno, sea malo, no te va a afectar. Porque tu corazón está ¿dónde? En los cielos, amado. En los cielos. Así que yo le digo en el nombre del Señor, si queremos ejercitar esa confesión de fe en nuestras acciones de gracias, usted debe de estar consciente de cuál es el propósito de Dios para usted. Usted no debe de ser ignorante que Dios tiene un plan para su vida. Usted debe de conocerlo. Y aunque ese plan y aunque ese propósito se forja en la adversidad y en circunstancias difíciles y hostiles, usted debe de estar consciente que al final de ese proceso todo ayudará para bien. Cuando yo estoy consciente de eso, entonces yo puedo darle gracias a mi Dios de una forma anticipada por mi bendición, aunque las cosas estén feas a mi alrededor, aunque todo pinte mal, pero aún con todo yo voy a ser agradecido y lo voy a confesar con mi boca, porque sé que al final de ese proceso todo me ayudará para bien. Cierre sus ojos un momentito, por favor. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.